Yo soy el estudiante Carlos Andrés Orjuela Fajardo de Comunicación Social y el día de hoy vamos a desarrollar una mesa redonda sobre el siguiente tema, sobre la comunicación como ciencia o campo del conocimiento inter y transdisciplinar. Este es el tema. Para el desarrollo de esta mesa redonda cuento pues con la participación de dos compañeros, el compañero Yuli y el compañero Marlon, y hay unas reglas para el desarrollo de la mesa redonda. Una de ellas es, me voy a desempeñar pues como moderador de la actividad. Asimismo, nadie puede interrumpir la intervención de los compañeros cuando estén contestando las preguntas. Y si algún compañero quiere añadir algo o aportar algo a cualquiera de las intervenciones, debe hacerlo pues al término de la intervención del compañero y pues pidiéndole la palabra al moderador. Entonces empecemos con la presentación. Por favor, Yuli, preséntate. Buenas noches, mi nombre es Yuli Caterina Castillo, estudiante de Comunicación Social. Bueno, espero que nos vayamos bien con esta grabación. Ok, muchas gracias. Sigue Marlon. Buenas noches, mi nombre es Marcos Nora Rodríguez, estudiante de Comunicación Social de la UNAM. Vale, muchas gracias. Pues para el desarrollo de la presente mesa, vamos a iniciar con el primer aspecto a tratar, que es el siguiente. Acuerdo el texto, conceptualización de la transdisciplinariedad, que es el texto guía. ¿Por qué la comunicación se constituye como una ciencia inter y transdisciplinar? Entonces le doy la palabra a Marlon para que nos dé su intervención, su aporte. Bueno, pienso que la comunicación en conceptos de ciencia interdisciplinaria y transdisciplinaria creo que conlleva unos contextos en los cuales surgen muchos contenidos. La comunicación se convierte en transformación social y a través de las disciplinas, las diferentes disciplinas, económicamente se llevan con la comunicación, permite establecer nuevos conocimientos, los cuales en la comunicación se convierte en un conjunto de normas, de acciones para transformar conceptos de comunicación en términos sociales. Una comunicación que consulta diferentes contenidos aporta al desarrollo social en los entornos culturales, políticos, sociales. De esa forma es progresiva el conocimiento. Por eso creo que es muy importante que la comunicación pues, tenga ese carácter interdisciplinario y también de transdisciplinario, porque sus contenidos ofrecen y ayudan al desarrollo social en las comunidades. Ok, muchísimas gracias. Compañera Yuli, por favor, su aporte. Pues para nosotros como estudiantes de comunicación social, la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad pues es muy importante porque es un proceso por medio del cual los límites de las disciplinas individuales de otra disciplina trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples, como pues en nuestro caso tantas problemáticas sociales que podemos ver a nivel nacional. Entonces pues es muy bueno porque podemos manejarla. Bueno, creería que eso. Ok, muchísimas gracias. Dando pieza pues a mi aporte, y pienso yo que sí, la comunicación se considera pues como una ciencia inter y pues transdisciplinar, porque precisamente busca ir mucho más allá
ya por medio de la interacción con las diferentes disciplinas del conocimiento humano. Y esto pues con el fin de ampliar pues nuestros conocimientos y que de esta manera pues nos permitan generar ciertos criterios, ¿ya? Ciertos criterios que son necesarios para, ya sea para dentro de nuestra labor como comunicadores o futuros comunicadores, informar, cambiar un pensamiento o crear conciencia o educar, pues dependiendo lo que se quiera, ¿no? Lo que se quiera lograr. Y es así pues como también dependiendo del tipo de conocimiento, el conocimiento se define de una manera, pues en el texto decía que se define de una manera, y es que nuestra mente, dependiendo de la persona, capta la naturaleza de las cosas que se desconocen por analogías, es decir, por similitudes, que nosotros, las personas perciben las cosas de diferentes formas, pues porque por la educación o por cualquier otro, sí, porque de pronto porque tienen un poquito más de bagaje, un poco más de conocimiento o de experiencia. Entonces se podría decir que pues siendo la inteligencia humana, pues se podría considerar como la habilidad que tiene cada persona para percibir esas similitudes, esas similitudes, que es lo que hace que uno tenga un concepto o adquiera un conocimiento. Bueno, el segundo aspecto a tratar es el siguiente: ¿qué papel juega el diálogo dentro de la comunicación como campo del conocimiento? Por favor, Marlon, continúa con tu aporte. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Qué papel juega el diálogo? ¿Qué papel juega el diálogo dentro de la comunicación como campo del conocimiento? Bueno, creo que fundamental porque la comunicación requiere realizar investigaciones, requiere pues analizar, procesar mucha información. Dentro de ese proceso, el diálogo permite establecer un contacto con diferentes entornos. Se construye una investigación, se perciben ambientes, se analizan diferentes contenidos, y el diálogo es una fuente para seguir construyendo la comunicación. El diálogo es una herramienta fundamental para llegar hacia objetivos trazados. Y la comunicación, con un diálogo fluido, con un diálogo eficaz, con un diálogo que sea claro, permite fortalecer todo el proceso de la comunicación. Entonces creo que el diálogo, tanto para la comunicación como para toda la sociedad, es fundamental. A través de él pues conocemos culturas, a través de él podemos identificar un objetivo, realizar o desarrollar estudios y construir mejores conocimientos. Me parece que el diálogo dentro del proceso de la comunicación juega un papel fundamental, lo repito, y creo que es una herramienta en la cual, si se utiliza, si se realiza de una manera eficaz, se convierte en una fortaleza grande para todos los procesos en la comunicación. Ok, muchas gracias, Marlon. Compañera Julie, tu aporte. Bueno, el diálogo cumple un papel muy importante, es una herramienta muy importante porque es abrirse a otra persona, es respetar, es escuchar, utilizar lenguajes común, compartir reflexiones, o sea, abarca como muchos aspectos. Utilizar los lenguajes comunes es muy importante porque en cada región las personas hablan de acuerdo a su contexto, y entonces es muy importante por eso, porque se puede establecer diálogos y que la comunidad a la que estemos hablando pueda entenderlo. Por eso creo que juega un papel muy importante. Igualmente, pues siempre
estamos en contacto, hablando, entonces es muy importante que haya el respeto, que haya como pues simpatía, pues también como darnos serenidad y tiempo para hablar y para poder compartir, reflexionar, también hacer críticas. Entonces creo que es muy importante el diálogo en la comunicación. Ok, Julie, muchas gracias. ¿Tienes algo que aportar, hermano? ¿O sí? No. Bueno, como mi aporte para el papel que juega el diálogo entre la comunicación, pues comparto una idea con Marlon, y es que sí, el diálogo es precisamente una herramienta muy importante, y pienso yo que es una de las primeras herramientas con las que contamos nosotros para la comunicación. Pienso yo desde los primeros tiempos, pues era la primera herramienta con la que se contaba, aparte, no sé, de las señas y demás, porque el diálogo nos permite crear o generar esos espacios de convivencia o intelectuales, ¿ya? Esos espacios, y crear lazos precisamente como decía Julie, con cualquier tipo de comunidad, sin importar si tienen un nivel educativo alto o medio. Es precisamente eso, una herramienta que nos permite comunicarnos con cualquier persona o con cualquier disciplina del conocimiento. Y acordándome del texto, precisamente eso, el texto hablaba sobre el desarrollo de algo que se llama el metalenguaje, que es precisamente es un lenguaje por el medio del cual se pueden expresar los términos hacia todas las disciplinas, es decir, por medio del cual nos podemos dar a entender con un ingeniero, no sé, mecánico, en fin, con cualquier otro tipo de disciplina o persona que tenga un nivel educativo en cualquier otro tipo del área del conocimiento humano. Y también recuerdo, pues, había una frase de Aristóteles dentro de la investigación, dentro de lo que se pudo deducir, que decía, Aristóteles decía que el conocimiento era dialéctico porque pues trataba de la capacidad de investigar lo contrario, o sea, es decir, que era la capacidad que tenía una persona de sopesar o de buscar el verdadero valor o la fuerza de una opinión, ¿ya? Y para ello se servía de preguntar, es decir, del diálogo. Bueno, para continuar con el tercer aspecto dentro de la mesa redonda, la siguiente pregunta: ¿la transdisciplinariedad exige ética de la comunicación? Marlon. Carlos, por supuesto, como toda profesión, disciplina, y más con la responsabilidad que tiene la comunicación. Recordemos que la transdisciplinariedad es relacionar distintas disciplinas unas con otras, y en ese proceso la comunicación estrecha lazos de conceptos con diferentes contenidos sociales, desde la perspectiva de psicólogos, médicos, sociólogos, trabajadores sociales, y al momento de plasmar todos esos contenidos debemos ser muy responsables de lo que vamos a comunicar, de lo que queremos, el mensaje que queremos llevar, cómo lo vamos a direccionar. Debemos tener una ética en el antes, en el durante y en el después de cada contenido, a socializar, fundamental para poder ir siempre de la mano. Porque, repito, la responsabilidad en los procesos de comunicación debe ser 100% permanente. Yo creo que la ética es una forma de brindar a la comunicación. Debemos ser muy serios, muy objetivos en los procesos de comunicación, tanto lo que se emite, lo que se investiga, lo que se procesa, todo eso debe tener un sello
Ok, Mario, muchísimas gracias. Julie, tu aporte, por favor. Bueno, es muy importante la ética, sobre todo sobre nuestra carrera, ya que pues la ética son normas de carácter ético aplicadas como en el desarrollo laboral. Igualmente, la ética marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones. En el caso de nosotros como comunicadores sociales, debemos siempre estar como siempre enmarcados en el buen desempeño, porque como comunicadores podemos influir mucho en las personas y de acuerdo a lo que nosotros digamos, de esa misma forma podemos influir. Entonces, por eso es muy importante que siempre tratemos de enfocarnos en la verdad, de no ser amarillistas, de poder ayudar a la comunidad por medio de nuestras carreras y de saber qué se puede decir, qué no, y de no llevar a nuestras carreras a chismes, a amarillismo, a dejarnos influenciar por el mercado, por la política, por qué sé yo, sino que actuar correctamente y de acuerdo a las normas o a la ética que cada quien como profesional tenga y crea que sea lo correcto. Ok, Julia, muchas gracias. Bueno, como aporte, pues pienso que sí, la ética, sí se exige ética dentro de la comunicación, porque pues uno como desde ya como trabajador y como futuro profesional, pues uno debe ser precisamente, entre más usted educado es, entre usted sí, más educado es, tendrá que ser garante pues de la transparencia y de promover precisamente un accionar y un buen comportamiento, un comportamiento deseable, ¿no? O sea, es tener un comportamiento que sea ejemplo para el resto de los integrantes de la sociedad, y lógicamente pues desde el enfoque desde nuestro oficio, que es el de informar, mantener informados, el de adquirir nuevos conocimientos y pues saberlos transmitir. Ya pienso yo que sí, es muy importante la ética, no solo en esta carrera, sino a todo nivel. Sigue, Marlon, con tu aporte. ¿Qué quieres decir? Carlos, quiero pues hacer un pequeño aporte, y es que analizando toda la propuesta que ofrece la UMAC en los contenidos, el futuro comunicador social de verdad tiene que tener una óptica que difiera de la comunicación tradicional, que es permeada, que es influenciada por diferentes intereses. La visión del futuro comunicador social debe estar centrada en el colectivo, en el beneficio de las comunidades, de los aportes que construyen una base que permita el progreso, identificar necesidades, identificar las principales prioridades que requieren las comunidades, donde la información llega de acuerdo al interés de muchas influencias. Por eso la visión de nosotros debe ser neutral y colectiva para el bien de las comunidades. Ok, Marlon, muchas gracias por tu intervención. Me parece que sí es un muy buen aporte, pues viéndolo desde el enfoque de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. ¿Hay algo más, algo que quieran agregar a la actividad de la mesa redonda? Bueno, entonces pienso yo que fue es un muy buen tema y que se desarrolló, pues, que pienso yo, de manera plena. Entonces en este momento doy por terminada la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, Gracias a los dos y buenas noches.